Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que componen la corporación, y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Norma Urbanística. La planificación territorial y urbana son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible de ciudades y el bienestar de sus habitantes. En este sentido, las normas urbanísticas juegan un papel crucial al establecer un marco legal que regula el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo. Estas disposiciones permiten que el crecimiento urbano sea ordenado, equilibrado, respetuoso con el entorno, evitando así problemas como la expansión descontrolada, la degradación ambiental y la desigualdad social. De acuerdo con la Ley 388 de 1997, las normas urbanísticas no solo regulan cómo se utiliza el suelo, sino también definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas necesarias para administrar estos procesos. Esto significa que más allá de establecer reglas, estas normas estructuran la manera en que las ciudades se diseñan, se transforman y se adaptan a las necesidades cambiantes de la población, asegurando que cada intervención respete un marco legal y técnico que prioriza el interés público. Además, la ley establece que las normas urbanísticas deben estar jerarquizadas según criterios de prevalencia, lo que facilita la coherencia y armonía entre los distintos instrumentos de planificación. También se regulan los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, lo que permite que las normas se mantengan vigentes y respondan a las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Este marco flexible pero estructurado es clave para enfrentar los retos urbanísticos actuales y futuros, promoviendo ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con Ana María Henao González, arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con máster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia y especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. Con conocimientos y experiencia de más de 20 años en el sector público y privado en la formulación de propuestas de políticas públicas y aplicación de la norma urbanística en proyectos inmobiliarios. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en la docencia, en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como coordinadora de ordenamiento territorial y de gestión urbana en la Cámara de Comercio de Bogotá. Ana María, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación. Esta es nuestra segunda conferencia. La primera estuvo relacionada sobre todo con los temas de las generalidades de la planeación territorial y en esta oportunidad vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la norma urbanística. Entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a adelantar nuestro temario de la mañana de hoy. Primero contarles que la Cámara de Comercio tiene unos espacios están regidos por la política de cero tolerancia frente a las actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, así como la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, así como todo el tema de prácticas de corrupción y soborno transnacional. Entonces, estas son nuestro temario de la mañana de hoy y vamos a iniciar con la ley 388. Básicamente, como se los comenté en la conferencia anterior, la ley 388 genera la obligación a los municipios de elaborar los planes de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territorial son básicamente unos instrumentos de planeación del territorio
que ya vamos a ver en mayor detalle más adelante. Adicionalmente, la ley estableció unos instrumentos de gestión de suelo y de financiación que serán los temas que trataremos en nuestra próxima conferencia en el mes de octubre o noviembre. ¿Qué son los planes de ordenamiento territorial de acuerdo a la Ley 388? Estos son un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones, normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Básicamente, estos planes de ordenamiento deberán ser producto de una efectiva participación de todos los actores sociales del territorio y adicionalmente son unos instrumentos de largo plazo que básicamente ese largo plazo están definidos como 3 periodos constitucionales completos. La ley estableció unas denominaciones para los municipios dependiendo del número de habitantes que estos municipios tengan. Para más de 100.000 habitantes, la ley estableció que se desarrollarían los planes de ordenamiento territorial. Para los municipios que tienen una población entre 30.000 y 100.000 habitantes, se denomina Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y para los municipios que tienen menos de 30.000 habitantes, se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial. Acá es importante mencionarles que el 80% de los municipios del país presentan planes de ordenamiento desactualizados, es decir, planes de ordenamiento que surgieron entre 1998 y el año 2000. Por lo tanto, ya llevamos de 25 a 27 años con planes de ordenamiento territoriales que hoy no responden a las necesidades que tienen nuestros municipios. En este momento voy entonces a compartirles un video que la Cámara de Comercio ha construido con el fin de poder de alguna manera socializar la importancia de este instrumento. Para asegurar el desarrollo de un dato municipio, es necesario contar con una hoja de ruta que ordene el territorio. Esta hoja de ruta se llama POT, o Plan de Ordenamiento Territorial. El POT es un instrumento de planeación de largo plazo que determina dónde se pueden ubicar las viviendas, industrias, oficinas y edificios, qué áreas naturales o de patrimonio debemos proteger, dónde se pueden trazar las vías y en qué lugar podemos construir colegios, hospitales, parques y otros servicios públicos. Define las condiciones normativas de todas estas construcciones en términos de qué tan altas deben ser las edificaciones, qué área pueden abarcar, qué tan anchas deben ser las vías y los andenes, entre muchas cosas. Define también la vocación productiva del territorio, es decir, los usos del suelo donde se permite la localización de diferentes actividades económicas, tales como comercios, servicios, industrias. Pongamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Imagina un restaurante que depende del flujo peatonal. Si el POT no prevé espacios públicos adecuados, como andenes amplios o zonas comerciales bien conectadas, la afluencia de clientes puede disminuir, haciendo que el negocio se vea directamente afectado. O si un empresario hizo una gran inversión para montar una fábrica en un lugar y el uso del suelo cambia de industria a vivienda, esto puede afectar su actividad en términos de su operación, haciendo que eventualmente se vea obligado a trasladarse y pierda todo el dinero que invirtió en un primer momento. Todo lo que se determine en el POT tiene un efecto directo sobre las actividades de la ciudad o el municipio. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, queremos invitar a todos los empresarios y demás actores del territorio a que se informen y participen en la construcción colectiva de este instrumento, ya que este puede impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de la región, además de fortalecer, consolidar y potenciar sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio, la industria y los servicios. Conocer el plan de ordenamiento territorial no solo permite tomar decisiones más acertadas sobre dónde ubicar los negocios, sino que también ayuda a identificar oportunidades de expansión, optimizar inversiones y contribuir al desarrollo ordenado de los municipios y la región.
Entonces, un poco la idea era poder mostrarles de manera más didáctica qué es este instrumento que hemos definido hace unos minutos. Es importante mencionarles que para poder formular estos instrumentos de planeación del territorio, el Gobierno Nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo, definió unas determinantes o modificó el artículo 10 de la Ley 388 que establecía unas determinantes o unas políticas y regulaciones condicionantes para esos planes de ordenamiento territorial. En esta nueva ley, la Ley 2294 del 19 de mayo del 2023, se definieron unos niveles para esas determinantes y se incorporaron nuevas determinantes que ya les voy a contar un poco estas de qué se trata. El primer nivel de determinantes que hay que considerar a la hora de formular los planes de ordenamiento territorial están relacionadas con los temas de conservación, la protección del medio ambiente, los ecosistemas, el ciclo de agua, los recursos naturales, la preservación de amenazas y riesgos de desastres, la gestión de cambio climático y la soberanía alimentaria. En el marco de este primer nivel se encuentran todas las directrices, normas y reglamentos expedidos por el ejercicio de sus respectivas facultades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental en los aspectos relacionados con ese ordenamiento espacial. Por otro lado, está toda la reglamentación frente al uso y funcionamiento de las áreas que integran el Sistema Nacional de Parques Naturales y las reservas forestales nacionales. Asimismo, están todas las regulaciones relacionadas con la conservación y preservación y uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Por otro lado, las políticas y directrices y regulaciones sobre la prevención de amenazas y riesgos de desastres y el señalamiento y localización de esas áreas de riesgos para los asentamientos. De segundo nivel. En el segundo nivel, esta ley del Plan Nacional de Desarrollo define las áreas especiales de interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio. Esto básicamente son las áreas de protección para la producción de alimentos que son declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este es una determinante que la Ley 388 no traía en sus inicios. Por otro lado, hay un nivel 3, que son todas las políticas, directrices y regulaciones sobre la conservación y preservación y uso de las áreas y de los inmuebles considerados como patrimonio cultural nacional y de los departamentos. Esta era una determinante que ya venía de la Ley 388. El nivel 4 son todos los señalamientos y la localización de infraestructuras básicas relacionadas con la red vial nacional y regional, fluvial, férrea, los puertos y los aeropuertos, que están definidas desde el nivel nacional y regional para resolver el tema de la intermodalidad. Esta era una determinante que ya existía en la Ley 388. Por otro lado, surge un nuevo nivel, que es el nivel 5, de los componentes de ordenamiento territorial relacionados con los temas de las áreas metropolitanas, en los hechos metropolitanos. Y por último, un nivel 6 que también es nuevo, que son todos los temas relacionados con los proyectos de turísticos especiales y su infraestructura asociada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aquí es importante entonces tener en cuenta que estos son unos condicionamientos a considerar al momento de formular estos planes de ordenamiento y de orientar ese ordenamiento territorial de los municipios. El plan de ordenamiento tiene unos componentes y básicamente los componentes son un general estratégico y estructural que contiene todas esas áreas de protección y conservación ambiental y patrimonial, las zonas de riesgos para los asentamientos, la clasificación de los suelos del territorio, esto es suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión, las infraestructuras básicas existentes y proyectadas, todo lo que son vías, transportes, espacio público, equipamientos, servicios públicos, asimismo las áreas de reserva para la infraestructura vial y de transporte y de servicios públicos, de espacio público, de equipamientos y todo lo que es la infraestructura relacionada con los proyectos turísticos especiales. En el componente urbano
Allí se definen las áreas de conservación y protección ambiental y patrimonial, las zonas de amenaza y riesgos desde este componente, todo el tema de los tratamientos urbanísticos y áreas de actividad que vamos a hablar en unos momentos, asimismo cómo se desarrollan esas actuaciones urbanísticas de parcelación, urbanización, desarrollo, para el desarrollo de licencias en ese sentido, y asimismo pues todas las estrategias para la ejecución de los programas de vivienda de interés social, entre otros. En el componente rural tenemos todas las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, el tema de amenazas y riesgos, todos los temas suburbanos, los centros poblados, donde se localiza la vivienda campestre y rural, cuáles son las actividades y los usos del suelo que se van a desarrollar en este suelo, las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal y minera, todo el tema de servicios públicos domiciliarios, equipamientos, entre otros. Por otro lado, también dentro de los componentes que tiene el plan de ordenamiento, la definición de unos programas y proyectos con base en los cuales se elaboran los planes de ejecución que se formulan para cada vigencia del POT. Esto significa es definir cuáles son los programas y proyectos de corto o mediano plazo para que en el marco del programa de ejecución se pueda hacer la articulación con los planes de desarrollo, que son los que definen los recursos para el desarrollo de estos proyectos. Y por otro lado, tenemos todo lo que son los instrumentos de gestión y financiación. De gestión tenemos las unidades de actuación urbanística, la integración inmobiliaria, la enajenación voluntaria forzosa, expropiación vía judicial y vía administrativa, la declaratoria de desarrollo prioritario, entre otros. Y de financiación, la participación en plusvalía, la contribución de valorización, entre otros, que son instrumentos que veremos en nuestra próxima conferencia. Y todo esto articulado a una cartografía que debe ir acompañada de cómo es ese modelo de ocupación del territorio que van a tener estas. Ahora vamos a hablar ya en materia de lo que significa la norma urbanística. La norma urbanística básicamente regula el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo. Y estas normas básicamente están jerarquizadas de acuerdo a la ley en normas estructurales, generales y complementarias. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Las normas estructurantes básicamente son las normas urbanísticas de largo plazo que solo pueden modificarse a través de las revisiones generales de los planes de ordenamiento o excepcionales a iniciativa del alcalde, esto con base en unos estudios técnicos que deben estar sustentados. ¿Cuáles son los contenidos de esas normas estructurantes? Esas normas estructurantes son la clasificación y la delimitación de suelo, las áreas y las que definen y las definiciones de los tratamientos urbanísticos, principalmente lo relacionado con la conservación y el manejo de los centros urbanos históricos, las reservas de área para la construcción de redes primarias de vías y de servicios públicos y todo lo que se refiere al espacio público vinculado, digamos, a esa planificación de largo plazo. Adicionalmente, establece las directrices para la formulación y adopción de los planes parciales y definen las áreas de protección y conservación de los recursos naturales, paisajísticos y las zonas de riesgos en general. Por otro lado, las normas generales, que son aquellas normas que pueden revisarse en el mediano plazo, básicamente están relacionadas con las especificaciones de los aislamientos, las volumetrías, las alturas en los procesos de edificación, las determinaciones para las zonas de renovación urbana, todas las características de la red vial secundaria, los equipamientos públicos, la delimitación de espacios libres o zonas verdes en las diferentes escalas, las especificaciones de las redes de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios y las especificaciones de sesiones urbanísticas gratuitas, entre otras. Y las complementarias son aquellas que están relacionadas con el corto plazo y básicamente allí se define la localización de los terrenos para los usos de vivienda de interés social, la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, toda la norma urbanística para poder definir o desarrollar los planes parciales en el territorio. Asimismo, pues todo lo que tiene que ver con las actuaciones en áreas de renovación urbana y mejoramiento integral de barrios. Y un ejemplo de ello es la clasificación del suelo. El suelo se clasifica en suelo urbano, en suelo suburbano, en suelo rural, en suelo de expansión y en suelo de protección.
Ahora vamos a ver cómo todo esto se lleva al territorio. Entonces, en la estructura ecológica principal, que son esos sistemas estructurantes que tienen esos planes de ordenamiento territorial, allí encontramos todo lo que son las áreas protegidas, las zonas de conservación, las áreas de importancia estratégica especial, las áreas complementarias para la conservación, todo lo que son los parques urbanos y rurales. Tenemos otra estructura y para el caso de Bogotá hay una estructura integradora y de patrimonio y es básicamente todos estos elementos que debemos conservar, estos bienes de interés cultural, bien sean naturales, bien sean culturales inmateriales o bien sea esos bienes de interés cultural que debemos preservar en el territorio. Por otro lado, tenemos otras estructuras que son las estructuras funcionales y del cuidado. Estas básicamente todo lo que tiene que ver con espacio público, peatonal, el sistema de movilidad, los sistemas de servicios públicos y todos los sistemas de equipamiento. Y adicionalmente hay una estructura de desarrollo económico que allí es donde se localizan o donde se concentran los clústeres económicos, las zonas de turismo, se define dónde se van a localizar o dónde se van a consolidar las zonas industriales y dónde se localizan esas aglomeraciones y esas centralidades económicas en el territorio. Y todo esto nos lleva, con todas esas determinantes que tenemos de superior jerarquía que deben tenerse en cuenta en la formulación de esos POT, adicionalmente con la estructura que se tiene en la norma urbanística y con estas estructuras funcionales de desarrollo económico, de desarrollo patrimonial y ambiental, logramos obtener este modelo de ciudad que para el caso de Bogotá tiene diferentes escalas. Una escala local para cómo voy a desarrollar yo ese territorio más próximo y más cercano, una escala distrital, una escala de ciudad, pero también viéndonos en el contexto regional es un poco el enfoque que se tiene. Dentro de esta norma urbanística, como bien lo mencionaban en los componentes urbanos y rurales, vamos a tener unas áreas de actividad. ¿Qué son las áreas de actividad? Básicamente, ¿cuál es la vocación que le vamos a dar a las diferentes zonas o de las diferentes áreas que hay en el territorio? Entonces, hay áreas de actividad residencial, tenemos áreas de actividad dotacional, que estos están muy relacionados con todos los temas de equipamientos de salud, educación, recreativos. También tenemos las áreas de actividad de comercio, las áreas de actividad mixta, que es donde se desarrollan diferentes vocaciones productivas. También hay áreas de actividad industrial, áreas de actividad de servicios y áreas de actividad minero, y esto pues por supuesto acompañado de una cartografía que permite identificar de acuerdo a los predios cuál es el área de actividad o la vocación que tiene ese territorio. Para el caso de Bogotá, Bogotá planteó unas áreas de actividad más relacionadas como el modelo de ciudades de mezcla de usos. Aquí básicamente están más relacionadas como a esas áreas de actividad que están de proximidad o que son más estructurantes para la ciudad o que están los grandes servicios metropolitanos. Y esto se los muestro con el fin de poderles mostrar más adelante ¿cómo es que se aplica esa norma urbanística en el caso de este plan de ordenamiento territorial? Entonces, aquí básicamente nos lleva a que, por ejemplo, lo que es cafecito, nos lleva a que pueda tener que son áreas donde se requiere el desarrollo de vivienda de interés social y las que son naranjitas es donde se requiere, por ejemplo, la localización de actividades económicas. Los tratamientos urbanísticos. Los tratamientos urbanísticos son básicamente, es que de acuerdo a las características que tienen cada una de las zonas del territorio y de ese modelo que queremos desarrollar, pues se permiten establecer las normas urbanísticas de manera diferenciada para cada uno de estos sectores, bien sea en el suelo urbano o en el suelo rural. Los tratamientos están definidos como el tratamiento de desarrollo, tratamiento de renovación urbana, tratamiento de consolidación, tratamiento de conservación y tratamiento de mejoramiento integral. Y vamos a ver estos tratamientos de manera muy rápida.
El tratamiento de desarrollo se aplica principalmente en terrenos urbanizables que no están urbanizados, que están localizados en suelo urbano de expansión, que permite orientar y regular la urbanización y que requiere también la dotación de infraestructura, de equipamientos y de generación de espacio público. En este caso, en esta cartografía del municipio de Cajicá, el color naranjita es el suelo de el tratamiento de desarrollo para ese modelo de ciudad. El tratamiento de renovación urbana básicamente se aplica a un suelo urbano de la ciudad ya construida, que lo que busca es transformar el territorio y potenciar su ocupación para revertir esos procesos de deterioro físico y ambiental que presentan algunos centros urbanos. La idea es promover un aprovechamiento intensivo de esa infraestructura pública que ya existe para impulsar una densificación para el desarrollo de vivienda y otras actividades económicas. Este tratamiento se puede desarrollar mediante 3 modalidades: reactivación, redesarrollo y revitalización, y ya vamos a ver cada uno de ellos. Redesarrollo básicamente es que se tumba todo lo que se tiene hoy y se planea cómo va a ser la construcción de ese nuevo territorio. Se define esa norma urbanística de usos y de aprovechamientos y asimismo se traza cómo va a ser esa infraestructura vial y de servicios públicos que se necesitan para esos nuevos desarrollos. Esta modalidad de renovación urbana requiere la formulación de planes parciales. Y en esos planes parciales, pues se define esa norma urbanística y se define cuáles van a ser las condiciones y las etapas de desarrollo, cuáles son esos instrumentos de gestión y financiación con los que se va a generar para poder tener estos nuevos desarrollos o una nueva reurbanización en la ciudad construida. La reactivación básicamente aplica para el desarrollo de nuevos elementos arquitectónicos, principalmente en lo que es el paramento de construcción hacia adentro de esa propiedad privada sin intervenir el entorno. Y básicamente lo que el Decreto Nacional 1232 establece para esta modalidad es que la infraestructura vial de servicios y de espacio público es lo suficientemente o tiene tal capacidad que permita esa construcción de esas edificaciones solo en el tema privado. Para ello, el plan de ordenamiento debe contener la norma urbanística que permita el desarrollo de uno o varios predios mediante licencia de construcción. En este tratamiento no se requiere adelantar un plan parcial. En el tratamiento de revitalización básicamente busca promover la densificación del territorio con mezcla de usos, pero también busca generar intervenciones que promuevan tanto el mejoramiento del entorno como de esas nuevas edificaciones. Y para ello, la norma nacional estableció que puede desarrollarse bien sea por licencia urbanística o bien sea por planes parciales. Para desarrollarla por licencia urbanística, pues es necesario que el plan de ordenamiento territorial establezca las normas de cómo y cuáles son las condiciones para desarrollar este territorio. Por otro lado, tenemos el tratamiento de consolidación que básicamente busca es mantener las condiciones con las que hoy se ha venido desarrollando ese territorio en el suelo urbano. Y es básicamente mantener la edificabilidad, mantener el trazado de las vías, mantener la infraestructura de los espacios públicos y del equipamiento existente. La conservación, el tratamiento de conservación aplica para aquellos bienes de interés cultural o para aquellas áreas históricas y arquitectónicas que son importantes mantener en el territorio. Y para ello, los planes de ordenamiento deben establecer la norma de conservación para estas áreas o para esos bienes que son objeto de conservar en el marco de esa planificación de largo plazo. Y el tratamiento de mejoramiento integral básicamente está orientado a aquellas áreas del suelo urbano que carecen
o presenta deficiencias en el espacio público, en los servicios públicos, en las vías y en los equipamientos, y lo que se busca es que puedan complementar esos procesos de urbanización que se han venido adelantando. Para el caso de Bogotá, Bogotá tiene los 5 tratamientos urbanísticos y como ustedes pueden evidenciar en la cartografía, el moradito que se llama tratamiento de consolidación es lo que la mayoría de la ciudad en el plan de ordenamiento planteó para poder desarrollar en el territorio. Ahora vamos a ver un poco los usos del suelo. Los usos del suelo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá tiene usos residenciales, usos de comercio y servicios, uso de industriales, usos dotacionales, que se va más enfocado a todo lo que son los equipamientos. En los usos industriales tenemos la industria artesanal, la liviana, la mediana y la pesada. En los comercios y servicios tenemos el servicio al automóvil, los servicios especiales, los servicios logísticos, pero también tenemos los comercios y servicios básicos, los servicios de oficina y los servicios de hospedaje. Un poco voy a mostrarles acá un ejercicio de cómo se aplicaría esa norma en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Como pudimos ver en el mapa de las áreas de actividad, las áreas de actividad en el POT de Bogotá tienen un área de actividad proximidad, un área de actividad estructurante y un área de actividad de servicios metropolitanos. Vamos a mirar, por ejemplo, para un comercio, digamos, de una tienda de abarrotes en el municipio o en la ciudad. Entonces aquí lo que me dice es que yo estoy en un área de actividad de proximidad, yo voy a tener un local de 80 metros, 50 metros, entonces me dice, mire, si usted está en esta área de actividad, usted es un uso complementario, como bien lo señalan acá, pero tiene que cumplir con 3 condiciones, la 3, la 15 y la 20. Entonces nos vamos a esos condicionamientos que también los establece el plan de ordenamiento y me dice, la 3, si usted tiene hasta 100 metros cuadrados, se permite sin restricción en cualquier parte de la ciudad. Si usted tiene más de 100 metros cuadrados, se permite en predios con frente a la malla vial arterial de la ciudad, ya construida, o la malla intermedia, señalando en el mapa de esa área de actividad, así como en manzanas comerciales previstas en proyectos urbanísticos aprobados y adicionalmente se permite en edificaciones diseñadas y construidas para el uso de los predios sujetos al tratamiento de desarrollo y de renovación urbana. Y el mejoramiento integral se permite en la actuación de manzanas o en los planes vecinos. Ese plan vecino es un plan, digamos, complementario al ordenamiento territorial. Y por otro lado, también me decía la condición 15, me dice, si yo estoy localizado en los sectores de interés urbanístico, se permiten parqueaderos únicamente subterráneos, no se permiten al nivel del terreno. Y no se permite ese uso si yo estoy localizado en el mapa de actividad en los sectores de uso residencial neto. Entonces, digamos que aquí el objetivo es un poco mostrarles cómo es que se pueden aplicar estos cuadros que de alguna manera orientan cómo el uso del suelo con las áreas de actividad y con unas condiciones puedo desarrollar esa norma en la ciudad. Adicionalmente, para el caso de Bogotá, Bogotá tiene unas acciones de mitigación ambientales, unas acciones de mitigación urbanísticas y unas acciones de mitigación de movilidad. Para el caso del comercio de bajo impacto ambiental, las acciones ambientales de mitigación 1 y 8 son las que me aplicarían en el caso que venimos evidenciando o les he venido mostrando. ¿Cuál es esa acción de mitigación? Debo controlar el ruido que se va a generar en ese territorio a raíz de la actividad económica que yo voy a generar. Y por otro lado, la acción de mitigación número 8 es unas áreas de amortiguamiento que me permitan proteger, si estoy localizado,
cerca a algún elemento o componente de la estructura ecológica principal. Estas acciones de mitigaciones ambientales se aplican a los usos residenciales, a los comercios y servicios, a los dotacionales que son de bajo impacto y de alto impacto ambiental, pero también aplica al uso industrial de acuerdo, digamos, a su clasificación. Las acciones de mitigación urbanística básicamente aplican para los usos residenciales, para los comercios y servicios y dotacionales e industriales mayores a 2.000 metros cuadrados y a dotacionales mayores a 4.000 metros cuadrados. Y las acciones de mitigación de los aspectos de movilidad están más orientados a unos procedimientos, a unos estudios que permitan minimizar el impacto en el tráfico del territorio donde yo estoy localizado. Para el caso de esta tienda de 80 metros cuadrados, no requiero ni mitigación de impactos urbanísticos ni mitigación de impactos de movilidad. Adicionalmente, el POT de Bogotá generó una cartografía de unidades o unos instrumentos de planeación que se llaman las unidades de planeación local. Básicamente, esas unidades de planeación local son unas unidades de planificación participativas frente a lo que se iba a desarrollar o lo que se va a desarrollar en esos territorios. Dividió el territorio en 33 unidades de planeamiento local. Sin embargo, cuando uno revisa la cartografía también tiene algunos elementos que contribuyen a definir cómo desarrollar esos territorios. Y un ejemplo que les voy a mostrar acá es cómo en esa cartografía se define que este es un predio localizado en un tratamiento de consolidación y que en ese tratamiento de consolidación yo puedo desarrollar de 7 a 9 pisos de altura. Y en las leyendas pues nos define cuál es el tratamiento y cómo leer, digamos, esta planimetría. Entonces, no solamente tengo que ver los usos del suelo, las áreas de actividad, las condiciones que debo tener en cuenta para desarrollar el uso, sino que también tengo que mirar las acciones de mitigación ambientales, urbanísticas y de movilidad, y adicionalmente debo revisar estas unidades de planeamiento local, que en este caso estamos viendo la de Chapinero, que me está indicando cuál es el número de pisos que yo puedo desarrollar. Y para ello el plan también en los tratamientos urbanísticos definió en el anexo 5 cuál es la norma de aislamientos que debo tener entre edificaciones, cuál es el antejardín que debo dejar, que es ese relacionamiento del predio privado con el espacio público, y también cuáles son esos índices de ocupación, que es qué puedo ocupar en el primer piso de ese predio, y el índice de construcción, que es cuál es la máxima altura que yo puedo desarrollar allí, que debe estar alineada a estas unidades de planeamiento local. Desde el componente rural, los planes de ordenamiento también tienen unas determinantes que se deben considerar para el desarrollo de esos suelos. Lo primero, esas determinantes o esos condicionantes son todas las categorías de protección de suelo rural, las áreas de conservación y protección ambiental, aquellas áreas para la producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales, todo lo que tiene que ver con las áreas o inmuebles considerados como patrimonio cultural, las áreas para el sistema de servicios públicos domiciliarios y todas las áreas de amenaza y riesgo con el fin de evitar que los asentamientos se localicen allí. Esto, digamos que es un poco definir qué es lo que yo puedo desarrollar en los predios en ese territorio. Ahora, para yo poder desarrollar esos predios, digamos que en el plan de ordenamiento me dan unos beneficios, que es esa norma urbanística, pero también me genera unas obligaciones que debo considerar
para poder hacer efectivo ese derecho de esa norma urbanística. Entonces, lo primero contarles que existen la ley estableció unas cargas generales y unas cargas locales. Las cargas generales corresponden a los costos de la infraestructura vial principal, las redes de servicios públicos, que será distribuida entre los propietarios de todos los que se benefician de esos nuevos desarrollos. Y adicionalmente establece que para el desarrollo de esas urbanizaciones se deben generar unas sesiones gratuitas, que básicamente es ese territorio o esa porción de territorio o de tierra que yo debo entregarle al municipio en contraprestación de esa autorización para yo poder aprovechar esa norma para urbanizar o parcelar. Eso se llama sesiones gratuitas o sesiones obligatorias. Y las cargas generales son aquellas de la infraestructura de la malla vial principal, de las redes matrices de servicios públicos, que la ciudad puede recuperar también a través de tarifas, de contribución de valorización, de plusvalías, del impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de cargas y beneficios. Y las cargas locales, que son las cargas de la urbanización, básicamente son aquellas relacionadas con estas sesiones obligatorias, pero también las relacionadas con las obras públicas de redes de servicios públicos secundarios, de acueducto, de alcantarillado, de teléfono, y estas sesiones para parques, para vías vehiculares, peatonales y para equipamientos comunitarios en el marco de ese desarrollo del proyecto urbanístico. Ahora, para terminar, contarles un poco qué hemos hecho desde la Cámara de Comercio y cuáles han sido esas recomendaciones que a estos instrumentos de planeación del territorio hemos generado no solamente en Bogotá, sino también en otros municipios. Lo primero, hemos recomendado que la competitividad y el desarrollo económico deben ser ejes centrales para esos planes de ordenamiento territorial. Y que la competitividad tiene 3 escalas. Una escala de competitividad global que va enfocada principalmente a integrar a la ciudad esas nuevas tendencias que se van dando en el mundo. Esos cambios tecnológicos, esos temas de innovación, de generación de redes, de calidad de vida y de sostenibilidad no solamente ambiental, sino social y económica. Por otro lado, una competitividad urbana y regional que va enfocada a esas estructuras de movilidad, de conectividad, de servicios públicos, pero también a esa estructura económica en la cual debemos generar nuevos usos del suelo frente a esos cambios tecnológicos que se han venido dando y esas innovaciones, pero también dando una nueva vocación productiva o fortaleciendo la vocación productiva que hoy tienen los territorios. Por otro lado, una competitividad meso, que estaba más enfocada al territorio, a las zonas, a cada una de las zonas o de los barrios que tiene el territorio, y es facilitar la mezcla de usos, facilitar la ampliación de las infraestructuras de las empresas que hoy están localizadas allá y en esos territorios, y promover ese desarrollo productivo en los municipios. Y básicamente dentro de las recomendaciones nosotros hemos mencionado la importancia de tener una claridad frente a cuál va a ser la vocación productiva del municipio. El desarrollo empresarial actual y futuro requiere de acciones concretas y sostenibles en el tiempo en el marco de estos instrumentos de planeación. La infraestructura de servicios públicos también es determinante para poder ayudar la competitividad y el desarrollo económico del municipio. Muchas veces nos encontramos que hay municipios que no tienen acueducto, que no tienen alcantarillado. Entonces es importante revisar si no contamos con esas infraestructuras de soporte, hacia dónde deben crecer estas ciudades. Por otro lado, es importante generar seguridad jurídica. Atraer y retener la inversión a través de normas claras, coherentes, suficientes, para que logremos, para que facilite su implementación a los empresarios y ciudadanos.
También necesitamos generar actividades económicas en los territorios que promuevan la generación de empleo en los mismos. Y por último, lo que es la simplificación y normativa, ya que hemos venido identificando una cascada, tenemos unos planes, pero esos se reglamentan a través de otros instrumentos y esos instrumentos a través de otras normativas, y creemos que es importante ya empezar a hacer una simplificación normativa que facilite, atraiga y retenga la inversión en el territorio. Y con ello, pues simplificar también los trámites para facilitar esa localización de esas nuevas empresas. Por otro lado, que estos instrumentos de planeación, esas políticas, objetivos, estrategias, esa norma urbanística, esos programas y proyectos tengan una coherencia entre sí y con ese modelo de ocupación que se está planteando. Y por ello, la cartografía también juega un papel muy importante para que las políticas, esos objetivos, esa estrategia normativa se vea reflejada en los territorios a través de esa cartografía. Y por último, para nuestros municipios, nosotros hemos planteado la necesidad de asegurar en esos instrumentos de ordenamiento territorial, asegurar la correcta articulación de estos POT con esas determinantes, con esos instrumentos de planeación y con esas decisiones de las autoridades nacionales, las autoridades ambientales y las autoridades departamentales. Y esto se vuelve un tema muy importante, digamos, a revisar. Por otro lado, también recomendamos que es importante articular los planes de ordenamiento con los lineamientos que se van a expedir en el plan de ordenamiento departamental para el caso de Cundinamarca. Creo que solamente hay un departamento que tiene el plan de ordenamiento departamental, porque la ley 2200 del 2022 no ha reglamentado la estructura que debe tener estos instrumentos de planeación regional. Por otro lado, también hay que articular los planes de ordenamiento territorial a los lineamientos que el plan de ordenamiento, el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana vaya a expedir en los próximos meses. Y es necesario pues que todos estos lineamientos del nivel nacional, de los niveles regionales, se vean articulados también con los planes de ordenamiento territorial. Por otro lado, fortalecer y consolidar el tejido productivo que hoy existe en los territorios, priorizando e impulsando las principales vocaciones productivas. Por eso la necesidad de definir cuál es la vocación productiva que hoy tiene el territorio y hacia dónde debemos fortalecer y hacia dónde debemos ir para poder tener unos usos del suelo que contribuya a esas vocaciones. Incorporar también en los planes de ordenamiento territorial el transporte de carga y la distribución de mercancías en esos sistemas de movilidad, porque esta logística también nos va a ayudar a generar esa distribución de seguridad alimentaria que las ciudades van a necesitar y los municipios van a necesitar. Asimismo, implementar y consolidar incentivos normativos para atraer las actividades económicas, los equipamientos que la ciudad en el marco de ese modelo de territorio pues quiere atraer a esos municipios. Incorporar también en los planes de ordenamiento territorial los acuerdos de armonización de los POT que se han venido construyendo en los comités de integración territorial. Para el caso de Bogotá y Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá ejerce la Secretaría Técnica y allí hemos llegado a unos acuerdos frente a las vocaciones productivas y a las infraestructuras de movilidad que debemos desarrollar para incorporar estos temas y estos proyectos en estos instrumentos. Y por último, garantizar la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos domiciliarios para garantizar con esto que estos planes de ordenamiento territorial pues
promuevan una norma que permita esa seguridad jurídica, que permita la atracción de la inversión y la toma de decisiones por parte de las administraciones municipales. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, nosotros hemos venido apoyando el plan de ordenamiento de Fusagasugá que fue aprobado el año pasado, UALA que está en proceso de formulación, FOME que también está ya adoptado, Suezca que también ya está adoptado, UAT que está en proceso de formulación, Lenguasaque que también está en proceso de aprobación, Arbeláez que está en proceso de concertación ambiental, Zipaquirá, Soacha y Cajicá que también están, digamos, en ese proceso de formulación. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención y creo que con esto hemos terminado nuestro temario. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señora Ana María. Tenemos preguntas. La primera es, ¿por qué es importante que la norma urbanística sea clara, coherente y suficiente para el desarrollo de proyectos? Lo primero, porque es importante que esta norma permita que los desarrolladores, los propietarios puedan construir sus proyectos con base en lo que allí está establecido. Si una norma es contradictoria, empezamos a tener dificultades para poderlas aplicar en el territorio. Esto permite y facilita no solamente el entendimiento de los ciudadanos y de los empresarios, sino que también facilita que lo que se ha planeado se pueda desarrollar o se pueda concretar a través de proyectos en los diferentes tratamientos y en las diferentes zonas de la ciudad. Eso es un poco la idea. Evitar la inseguridad jurídica, porque esto de alguna manera genera derechos al momento de que el desarrollador o el empresario obtiene su licencia urbanística. Esto genera unos derechos para construir lo que me autorizaron con base en esa norma. Y si existen vacíos, pues muy seguramente esas autoridades de curaduría, como es el caso de Bogotá y algunos municipios, o las secretarías de planeación, pues van a empezar a tener que desarrollar o a esperar cómo definir esa norma para poder dar la posibilidad de que esos proyectos se concreten. Entonces, esto lo que hace esa norma, cuando es clara, coherente, suficiente, permite principalmente su aplicación en el territorio por parte de los ciudadanos y empresarios, pero también permite concretar esos proyectos que son los que conllevan a que toda esa planeación se lleve a los territorios y se concreten a través de esos proyectos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se aplica la norma urbanística para el caso de Bogotá? Se los mostraba en la presentación, lo primero que uno tiene que revisar es cuál es el área de actividad donde está localizado mi predio o los predios que yo voy a desarrollar. Después debo buscar cuál es el uso del suelo que yo quiero desarrollar en ese territorio. Debo identificar en el marco de esas áreas de actividad cuáles son esas condicionantes que me está pidiendo el plan de ordenamiento territorial o cuáles son esas cosas que yo debo tener en cuenta para poder desarrollar mi actividad económica en esos territorios. Asimismo, debo revisar si soy objeto de tener una baja o un alto impacto en los temas ambientales y de ser así, cuáles son esas acciones de mitigación que en temas ambientales, en temas urbanísticos y en temas de movilidad debo considerar para poder localizar ese uso en el territorio. Y finalmente, pues revisar ese anexo 5 que es el que desarrolla la norma para el tratamiento urbanístico donde está localizado mi predio, que puede ser de desarrollo o que puede ser de renovación urbana o que puede ser de conservación, mejoramiento integral o consolidación. Y ese anexo 5 me dice cuál es el aislamiento que debo tener, cuál es el espacio, el antejardín que debo dejar, cuál es la altura que debo dejar. Pero adicionalmente, debo revisar la unidad de planeamiento local, porque allí también me dice cuál es la altura que se me permite. Y si hay una contradicción entre ese anexo 5, que es el de normas comunes de los tratamientos, y
la unidad de planeamiento local, debo generar ante las curadurías una consulta para saber cómo aplicar la norma. Por eso la importancia de generar simulaciones urbanísticas, arquitectónicas, financieras a estas normas urbanísticas para evidenciar si efectivamente los proyectos van a tener el cierre financiero donde hoy están localizados o donde se piensa localizar o donde se piensa desarrollar y concretar ese plan de ordenamiento territorial. Perfecto. ¿Cómo la Cámara de Comercio de Bogotá aporta a la estrategia normativa de los planes de ordenamiento territorial POT? Bueno, pues los planes de ordenamiento, lo que hace la Cámara principalmente es apoyar a aquellos municipios en los cuales ya tienen un proyecto de acuerdo construido, bien sea que esté en un proceso de concertación o que va a radicar a la autoridad ambiental o que está en el proceso de concertación con la autoridad ambiental o que ya fue concertado y lo van a llevar a la instancia de participación que es el Consejo Territorial de Planeación o ya llegó al Consejo Municipal, que es donde se toma la decisión de si se aprueba o no ese instrumento. Ya cuando tenemos ese documento, cuando el municipio tiene ese documento y solicita el apoyo de la Cámara, nosotros entramos a revisar el modelo, las políticas, los objetivos, revisamos los tratamientos, la norma y empezamos a revisar si efectivamente lo que está planteando la cartografía con lo que está desarrollando la norma urbanística corresponde y permite que efectivamente sea consecuente, sea coherente con lo que se está buscando. Y en el marco de ello, formulamos recomendaciones a toda esa estrategia, al modelo de ocupación del territorio, a los sistemas estructurantes, a los tratamientos urbanísticos, a las áreas de actividad, a la norma específica como tal, a los instrumentos, al componente regional, para que efectivamente eso que se está pensando desarrollar en los municipios o ese modelo que se está pensando desarrollar o como se quiere ordenar el territorio, se pueda concretar a través de los programas y proyectos que el municipio ha definido en el corto, mediano y largo plazo. Eso es un poco lo que nosotros hacemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Formular recomendaciones que contribuyan a que esas normas se puedan aplicar en el territorio y con ello poder lograr el desarrollo de esos proyectos y con el desarrollo de esos proyectos concretar ese modelo que el plan de ordenamiento estaba buscando para los próximos 12 años, que es el largo plazo que plantea la Ley 388. Perfecto. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Ana María Henao González por su generosa intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su asistencia en esta conferencia y pues nos estaremos viendo en nuestra última conferencia que está relacionada con instrumentos de planeación, gestión y financiación del territorio. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Feliz día para todos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.